Realmente para mí es un gran gozo estar en esta iglesia, Jardines de Sion. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios y pienso que es un gran privilegio el que Dios nos da, el poder presentar su palabra eh, a los seres humanos. Cuando tenemos digamos, la responsabilidad de compartir un mensaje para la iglesia, pues en realidad es una tarea de gran privilegio que Dios nos asigna cuando podemos presentar algún principio de su palabra. Esta mañana estoy muy contento. Es la primera vez que estoy en Jardines de Sion. Esta es una iglesia muy linda, se ve muy bonito desde acá. Para los hermanos que creo que están conectados por Zoom, sí, hay unos hermanos conectados por Zoom, bueno, y por Facebook, bueno, feliz sábado. Es un grato placer que ustedes estén conectados. Y es mi deseo también que en esta mañana nuestro Dios sea glorificado y que cada uno de nosotros sea confrontado con el mensaje. Yo le había prometido a mi esposa que no iba a predicar por lo menos por 6 meses. Y es porque yo tengo un grupo pequeño todos los días y yo hablo entre 2 y 3 horas diario. Y entonces ella decía, pero es que tú no puedes meterte ya en más líos. Y entonces las esposas tienen una manera de hablar como que le cortan los ojos a uno y entonces uno sabe, ya los esposos sabemos cuando nos hablan en un tono que el tema es serio. Porque a veces nos dicen, ¿verdad? Nos dicen algunas cosas así con una cara media brava, pero no sabemos que están bromeando. Pero nosotros sí sabemos leer. Déjeme decirle, ¿cuántas aquí hay esposas? ¿Cuántas esposas hay aquí? Pues déjeme decirle que los esposos sí sabemos leer los rostros de ustedes. ¿Sí? Nos lo vamos aprendiendo con el tiempo. Pero bueno, Jorge me llamó, me dice, mira, me llamó Juan Guillermo, te toca predicar el sábado en Jardines de Sion. Y entonces a mí me empezó a dar temblores, ¿no? Pero nada, estamos muy contentos. Hemos preparado un tema que es mi deseo que sea de gran ayuda para cada uno de ustedes. A mí es un tema que me confronta muchísimo y es por eso que quería compartirlo con ustedes en esta mañana. Antes de orar, quiero iniciar con una historia. Entonces me presento ante el Señor y ahí entonces desarrollamos el centro, ¿verdad?, del mensaje de esta mañana. Hace algún tiempo yo me encontré con un gran amigo, un amigo agnóstico. Un amigo agnóstico, ¿qué significa agnóstico? Agnóstico es una palabra compuesta de gnosis y ag. Gnosis tiene que ver con conocimiento, sabiduría, ag con desconocimiento. En cierta palabra es la forma elegante de decir un ignorante. Es una persona que en realidad no le importa nada, no le importa si existe Dios, si no existe. Él vive su vida totalmente despreocupado, totalmente despreocupado. Este señor está retirado, es graduado en economía, fue uno de los grandes gerentes del Banco Central de la República, es una persona que hoy está retirado, tiene un colegio, tiene bastantes recursos. Y él en cierta forma se burla de los cristianos. Pero es un gran amigo, lo conocí por vía de mi socio. Y un día por casualidad estoy en una plaza de la capital y lo veo a este hombre, ¿no? Y entonces le digo, Nelson, ¿qué tú haces aquí? Y él me dice, estoy aquí bebiéndome un café él estaba en el Café Santo Domingo de un centro comercial, estoy aquí bebiéndome un café con este amigo. Y yo le dije, wow, pero qué simple respuesta. Pensé que tú me ibas a dar una respuesta más interesante. Y entonces él me dice, bueno, ¿y qué tú esperabas que yo te respondiera? Yo le dije, bueno, yo esperaba que tú me respondieras, yo estoy aquí porque Dios me trajo en este tiempo con un propósito especial, o porque me parió un mono, o porque sencillamente en la línea del tiempo infinito, pues estoy aquí porque tengo un propósito importantísimo. Y entonces él se rió porque él entendía por dónde yo venía, porque tengo muchas discusiones con él que tienen que ver con el aspecto
existencial o el aspecto de por qué yo estoy aquí. Y yo quiero preguntarte esta mañana, ¿por qué tú estás aquí? Por favor, no me dé una respuesta tan cursi de que vine aquí a escuchar un mensaje, ¿cierto? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo soy cristiano? ¿Por qué soy cristiano? Usted tiene que poder responder esa pregunta, porque eso es una pregunta que tiene que ver con el propósito de su existencia, con la esencia de la clave de su vida. Y es lo que vamos a hablar en esta mañana. Yo les voy a explicar a ustedes por qué yo soy cristiano. ¿Por qué soy cristiano? ¿Oramos? Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, oh Padre querido, me presento delante de ti y te pido de manera especial una doble unción de tu Santo Espíritu en medio nuestro. Quiero pedirte que tu Santo Espíritu llene cada hermano que está presente en este tu santo templo, en este tu día santo. Te pido una bendición especial por cada hermano que está conectado vía Zoom, vía Facebook, por cualquier plataforma digital. Y en esta hora, oh Señor, yo te pido que tu Santo Espíritu abra nuestros entendimientos, que podamos, oh Dios, abrirnos a tu palabra, que podamos comprender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en este día. Enséñanos, oh Señor, cuál es la razón de ser, de por qué estamos aquí, por qué somos cristianos, por qué hemos elegido a Jesús. Bendícenos, oh Señor, dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. En el mundo existen dos grandes grupos de individuos. ¿Cuántos grupos? Dos grandes grupos de individuos. Los antiteístas y los teístas. Albert Camus confesó hace décadas que la búsqueda de significado debe ser la principal ocupación de la vida. Para él, todas las demás cuestiones eran secundarias. Tanto es así que toda generación, incluida la nuestra, a pesar de tener los últimos avances tecnológicos, seguimos planteándonos el tema de cuál es la esencia de la vida, cuál es la razón de ser, de por qué existimos. No hay tema más importante, más interesante y más trascendente por el cual tú y yo debemos preocuparnos. Conocer por qué yo existo. El ateísmo es la negación deliberada, precisa y dogmática de la existencia de Dios. No se queda satisfecho con una verdad a medias o relativa, sino que niega de forma absoluta la existencia de lo absoluto. Un ateo es una persona que sostiene que no hay Dios. Esto significa que la frase Dios existe expresa una proposición falsa en la mente de este individuo. El ateísmo contradice la creencia en Dios, estableciendo la materia como la realidad última. El filósofo ateo Friedrich Nietzsche, en su parábola El Loco, expresaba cómo un loco con una linterna gritaba a plena luz del día: estoy buscando a Dios, ¿se habrá perdido? ¿Dónde está Dios? Finalmente, el loco declaró: yo os lo diré, nosotros lo matamos, tú y yo lo matamos. ¿Qué son ahora estas iglesias sino las tumbas y sepulcros de Dios? Malcolm Muggeridge, periodista que viajó por todo el mundo durante 60 años, declaró: si Dios está muerto, alguien tendrá que ocupar su lugar. ¿Será la megalomanía o la erotomía, el ansia de poder o el anhelo de placer, la explotación económica o la explotación sexual? Algo ocupará el lugar de Dios. Es interesante saber que Nietzsche equivocó sus cálculos al presentar la filosofía del superhombre.
Esta fue la base fundamental que adoptó Adolfo Hitler, y millones de seres humanos murieron en la exaltación del ser humano sin Dios. Pero el primer obstáculo infranqueable del ateísmo o la vida sin Dios es la incapacidad de escapar del alcance infinito de una ley moral. Los ateos no pueden explicar cómo surge el bien, cómo surge el mal, por qué la verdad es buena y la mentira es mala. Los ateos no pueden explicar por qué existe un código moral en los seres humanos. ¿Quién lo creó? ¿Cómo se creó? ¿Por qué se creó? ¿Cuál es el propósito de ese código moral? No tienen forma de explicar cómo surgió. Y esta iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, es la única iglesia con presencia mundial que exalta el código moral de Dios. Amén. ¿Cuál es la tesis? Si he sido creado por Dios para sus propósitos, entonces necesito conocerle a Él y conocer la razón para la cual fui creado. Porque el sentido de lo correcto e incorrecto, del bien y del mal, provendrá de dicho objetivo. Hay una conexión entre la razón de la vida y los deberes que conlleva entre Dios y el comportamiento moral. En un debate con Jonathan Glover, el filósofo ateo de Oxford, el conocido crítico social Dennis Prager hizo la siguiente pregunta. Mi querido amigo Glover, el ateo, si a usted, profesor, se le estropeara el carro en mitad de la noche en una calle solitaria de Los Ángeles y al salir del auto, asustado, oyera pasos detrás de usted y viera a 10 hombres fornidos que salen de una casa y se dirigen hacia usted, ¿cambiaría la situación si supiera que vienen de un estudio bíblico? Y en medio de las risas del auditorio, el ateo Glover admitió que sería un alivio. Darwin mismo predijo que si la teoría de la evolución se convertía en una filosofía de vida, la violencia aumentaría. Y el novelista ruso Fyodor Dostoyevsky escribió repetidas veces del infierno que se desata cuando el hombre se independiza de su creador y llega a ser su propio Dios. Él entendió también las consecuencias. Los ateos argumentan que si el mal existe, Dios no existe. Los ateos dicen que la realidad del mal prueba que Dios no es real. Si es real, después de todo, Dios resolvería todos los problemas del mundo. Solo que hay un problema. El cristianismo responde automáticamente, si el mal existe, entonces tenemos que asumir que el bien también existe, o no conoceríamos la diferencia. Si el bien existe, entonces tenemos que asumir que existe una ley moral o no tendríamos manera de medir el bien y el mal. Si existe una ley moral, tenemos que decir que hay un dador de la ley moral o no tendríamos base para una ley moral objetiva. La existencia de los 10 mandamientos entregados por Dios definen de forma absoluta y verdadera la diferencia que existe entre el bien y el mal. Este código moral, réplica del carácter de Dios, es verdadero en todo tiempo y lugar para todas las personas, creámoslo o no. Richard Dawkins, ateo y famoso por su libro de ciencia vendido en todo el mundo, declaró que en realidad lo que rige a los seres humanos es su ADN, porque el mal no existe. Sencillamente lo que existe es un comportamiento regido por el ADN de las personas. Rabí Zacarías, apologista cristiano, expuso esta teoría de Dawkins, la expuso a prueba con algunos estudiantes escépticos de la Universidad de Oxford. Acabando estos de negar la existencia de valores morales objetivos y absolutos, él les preguntó, si yo tomara un bebé y lo cortara en pedazos ante ustedes, ¿hubiera hecho algo malo?
Ante su pregunta hubo silencio. Y entonces la principal voz del grupo dijo: no me gustaría hacerlo, pero no pudiera decir que ha hecho algo malo. A lo que el apologista cristiano le dijo: ¿y si te cortara en pedazos a ti, es malo o es bueno? Es aquí donde la vida sin Dios encuentra su primer obstáculo infranqueable: la incapacidad de escapar del alcance infinito de una ley moral. Cuando una persona descarta los 10 mandamientos, se comporta como un ateo. Por otro lado, en muchas universidades del mundo, estudiantes y profesores enojados esperan el momento de hacer la tan repetida pero mal entendida acusación: ¿y qué de los miles que han sido asesinados en el nombre de Cristo? Y esta pregunta, cargada de emoción, no es muy difícil de contestar. ¿Y qué de los millones que han muerto por personas que no tenían temor de Dios, muertos por Hitler, Stalin, Mussolini, Mao? Pero el que niega la existencia de Dios no se detiene para hacer distinciones. Suele generalizar todo. Se olvidan que el Cristo de la Biblia nunca aceptó que la gente lo viniera a él con amenazas de muerte o bajo amenazas de torturas o castigo. En Juan 16, 2-4, Jesús anunció: a ustedes los van a expulsar de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Los que mataron en nombre de Cristo estaban politizando la religión en beneficio propio, algo que Cristo siempre denunció y nunca estuvo de acuerdo con eso. Los ateos también presentan el concepto de que el universo surge de la nada. No se requiere un Dios para hacerlo. En una reunión, en una cena con un grupo de eruditos científicos, un apologista cristiano les preguntó: si Dios no existe, ¿cómo surgimos? Ellos dijeron: surgimos del gran Big Bang, de la gran explosión. ¿Y qué ocurrió antes de la gran explosión? Existía una singularidad. ¿Y qué es una singularidad? Una singularidad es un estado de la materia que no obedece a ninguna ley física ni científica. Y el apologista le dice: pero si antes de la gran explosión la materia se encontraba en un estado que no obedece a ninguna ley científica ni física, ¿no será que el punto de partida de ustedes tampoco es científico? Porque la evolución, mis queridos, es una religión, no es ciencia, es religión. No hay un fundamento científico del cual partir. Dicho sea de paso, toda la teoría de la evolución violenta el método científico, que consiste en la observación. Luego yo genero la hipótesis, luego hago la experimentación, luego la comprobación y luego concluyo o saco la síntesis. La teoría de la evolución ni ha observado cuando el mono se convirtió en hombre, ni generó la teoría, no lo ha podido experimentar, no lo ha podido comprobar y ya dio por sentado que es así. Y eso se enseña en todas nuestras escuelas y se les plantea a los niños que así surgimos. Y nuestras generaciones se están alimentando de conceptos antiteístas o evolucionistas. 1 Timoteo 6, 20, 21, la palabra de Dios dice, le dice Pablo a Timoteo: guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe.
Los ateos no tienen forma de defender sus razonamientos de manera lógica. Todo apunta a la existencia de un Dios, la existencia de una causa no causada. No hay forma de poder ellos explicar con argumentos razonablemente lógicos y comprobables que Dios no existe. Descartados los ateos, movamos ahora al otro lado, al mundo de los teístas, los que creen en Dios. Hoy existen en el mundo una gran variedad de creencias diversas. Está de moda el pluralismo, la idea de que todas las religiones son iguales y que las mismas te conducen al mismo lugar. Cualquier cosa que creamos, si lo hacemos de forma sincera, dicen los pluralistas, eso te llevará a Dios y te va a llevar al cielo. No importa lo que creas, solamente que lo creas sinceramente. Cualquier fe te lleva a Dios. Todas las religiones enseñan las mismas cosas. Vas a escuchar eso muchas veces. Y es un error catastrófico pensar que todas las religiones están en lo correcto y que no importa si sus afirmaciones son en realidad verdaderas o no. Luego de estudiar y comparar por años la verdad absoluta del mensaje cristiano con otras enseñanzas religiosas, yo te puedo decir que todas las religiones no son iguales. Todas las religiones no apuntan a Dios. Todas las religiones no dicen que todas las religiones son iguales. Y que en el corazón de toda religión hay un obstinado compromiso con una manera particular de definir quién es o no es Dios y una manera particular de definir el propósito de la vida. Las personas que dicen que todas las religiones son iguales no solamente muestran su ignorancia de todas las religiones, sino también tienen un punto de vista torcido de aún las más conocidas. Cada religión es en su centro exclusiva. Tienen sus normas, tienen sus doctrinas, tienen sus enseñanzas y de manera exclusiva se apartan de todo el resto de las creencias. Vivimos en un tiempo cuando las personas que son confrontadas con la verdad se ofenden y se enojan. Yo no sé cuántas veces usted ha hablado con una persona a la cual usted le ha explicado la verdad y esa persona termina molestándose y enojándose. Si queremos ser en verdad honestos con nosotros mismos, lo que importa no es la sinceridad, es la verdad. Así como un examen en la universidad no importa mi sinceridad y aprecio de las matemáticas que debo contestar con la verdad, 2x más 3x es igual a 5x. Si yo de forma sincera contesto que es igual a 4x, yo me quemo en el examen. Porque en el examen de matemáticas no se está evaluando mi sinceridad, se está evaluando la verdad. En un examen de historia, debo responder correctamente para pasar el examen. En la universidad de la vida, debo poder encontrar respuestas seguras con relación al propósito y esencia de mi existencia y que éstas se encuentren ancladas en la verdad. Algunas personas se niegan a creer en Dios porque admitir que existe significa tener que responder a su creador. Las mismas personas rechazan a Jesús porque recibir las buenas noticias de Cristo quiere decir aceptar una serie de instrucciones para estar de acuerdo con Dios en cuestión de pecado y permitir a Cristo ser el Señor de sus vidas. La Biblia lo dice muy claro. Si usted lee Juan 3, 19 al 21, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
¿Por qué las personas no quieren venir a Dios? ¿No quieren venir a Cristo? Porque no quieren ser reprendidos por la verdad. Cuando usted analiza las religiones más grandes del mundo, budismo, hinduismo, islamismo, usted se va a dar cuenta que todas estas religiones tienen su centro en el hombre. En el hinduismo hay 330 millones de dioses. 330 millones de dioses. Y el hinduismo presenta que tú y yo también podemos ser dioses. En el budismo no existen los dioses. Es un sistema basado en la ética, en lo moral. Si tú eres bueno, no hay ningún problema. Tú no tienes que creer ni siquiera en Dios. Trata de ser bueno. El islamismo pone a un Dios, Alá, de manera distante y tú ganarás el cielo debido a tu esfuerzo personal. El catolicismo, aunque se presenta como una religión que habla de Cristo y de la palabra, esta estructura opera bajo la autoridad de las tradiciones y la salvación es en base a tu esfuerzo personal en el cumplimiento de los sacramentos. ¿Por qué soy cristiano? Le decía un día a mi socio en la empresa, él me decía, ¿por qué tú eres cristiano? Y yo le explicaba y le decía, no me parece que en la línea infinita del tiempo, el tiempo hacia atrás que es infinito y el tiempo hacia adelante que es infinito, los 70 años que yo paso en esta tierra, la razón de mi existencia era ser empleado de una empresa. O sea, en un universo infinito, inmensamente grande, en un tiempo infinito, surjo yo con el único propósito de ser el esposo de mi esposa. ¿No te parece que hay algo ilógico en eso? Que tiene que haber un propósito más trascendente. ¿No te parece que tiene que haber una razón más grandiosa? ¿No te parece lógico que en un tiempo infinito, 70 años que son nada, es para yo ser nada? Todo debate, y escúcheme bien, mi querido hermano, todo debate. La palabra de Dios en 1 Pedro 3:15 dice que nosotros debemos estar preparados para debatir, para dar defensa, para hacer apología, para discutir con mansedumbre y respeto, pero tenemos que estar preparados para debatir por la verdad, defender la verdad, responder preguntas con la mansedumbre y el respeto apropiado, pero tenemos que estar preparados para poder dar defensa de la verdad. Todo debate sobre el propósito de la existencia humana descansa sobre dos grandes preguntas que demandan respuestas. Usted puede ser chino, americano, dominicano, de Santiago, de La Vega o de Bonao. Y usted tiene que poder responder dos grandes preguntas si usted está vivo. La primera es, ¿existe Dios? Hemos analizado que los ateos no pueden explicar el origen del universo, la formación de seres multicelulares. Ellos no pueden explicar cómo una célula puede asociarse con un grupo de células y formar una hormiga. Donde un grupo de células dice, nosotros vamos a hacer las patas, nosotros vamos a hacer los ojitos de la hormiga, nosotros vamos a hacer el cerebro de la hormiga. No hay forma de explicar cómo un grupo de células pueden combinarse en un organismo multicelular. Tampoco pueden explicar cómo una especie se puede transformar en otra especie. No pueden explicar el surgimiento del bien y del mal. No pueden explicar tampoco cómo existe el universo. Definitivamente la pregunta ¿Dios existe? Es fácilmente
comprobable con un sí en letras mayúsculas. Dios existe. Para mí no representa ningún problema poder argumentar con cualquier ser humano acerca de la verdad de que Dios es, de que Dios existe, que siempre ha existido. Los ateos tampoco pueden explicar cuándo surgió el amor, porque nosotros los cristianos decimos que Dios es amor, siempre ha existido y el amor nunca dejará de ser. La segunda gran pregunta es, si Dios existe, ¿cuál es su carácter o naturaleza? ¿Cómo es? Esa es la segunda pregunta que tienes que responderte. ¿Cómo es Dios? Siendo honestos, el cristianismo tiene un lado oscuro que provoca, y con razón, el enfado de los escépticos que no creen o dudan. Mucho de lo que se ha predicado como mensaje cristiano no ha sido nada más que palabrería frívola, sin sentido, irracional y en cuanto al trato hacia la gente, una total falta de sensibilidad. Esto no sirve. El testimonio de muchos cristianos ha colapsado en su forma de relacionarse con los demás. No es cierto que el cristiano promedio ama a su prójimo como a sí mismo. No es cierto. Y los testimonios han colapsado sencillamente por no tener el toque sensible del amor de Dios en nuestra relación con los demás, en relaciones de pareja, en relaciones como padres. Este tipo de religión despoja y destruye a las personas de forma material y espiritual y puede ser peor que el ateísmo. Un cristianismo sin testimonio puede resultar peor que las descripciones de un ateo acerca de lo que es la vida. ¿Cómo es Dios? Esta pregunta es el centro focal de la teología, la ciencia que estudia a Dios, su naturaleza, carácter y propósitos. Pero conozco personas con doctorados en teología que son ateos y evolucionistas. Y otros con doctorados en teología cuyos testimonios de vida no concuerdan con el conocimiento que el título señala. Tengo que reconocer públicamente que tengo un poco de problemas con algunos que consideran que el conocimiento de Dios es exclusivo de aquellos que pueden presentar una certificación de esta área, como si un diploma es suficiente para encerrar a Dios en una carrera particular. Eso no es bíblico. Juan 17:3 declara que mi vida eterna está relacionada con el conocimiento de Dios y de Cristo. Y Jeremías 9:14, Dios le dice a su pueblo, si en algo ustedes deben alabarse, es en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, justo y misericordioso. Todos los seres humanos podemos conocer los elementos esenciales del carácter de Dios que son necesarios para alcanzar la salvación eterna. El plan de Dios, su mayor regalo, es evidencia de esto. Hablemos de Jesús. Quiero ir cerrando el tema de esta mañana para hablarte un poco de Jesús. Jesús nunca aceptó que todos los sistemas religiosos son iguales en términos de la verdad. Jesús, por cierto, se atrevió a decir algunas cosas altamente exclusivas acerca de sí mismo. Cosas que no nos dejan otra alternativa que estar de acuerdo con Él o en desacuerdo con Él. No te puedes quedar en el medio. O lo aceptas o no lo aceptas. Cuando Pilato le declara al pueblo, aquí tengo al Cristo, ¿qué voy a hacer con ese que ustedes llaman el Cristo? Tienes que hacer algo, Pilato. O lo aceptas o lo crucificas. O lo abrazas como tu Dios o lo matas. Jesús dijo al apóstol Tomás, por ejemplo,
yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Si esta declaración de Cristo es verdad, todo lo que enseñan las demás religiones es falso. Analicemos brevemente este texto. Lo primero y más importante de esta expresión de Jesús es que solamente hay un camino a Dios y este camino es Él. No se necesitan 330 millones de dioses para llegar al Dios verdadero. Esto disgusta a muchas personas. Los hindúes nunca aceptarían esa realidad. Pero tampoco los católicos que utilizan a María como mediadora para llegar a Dios. Solo hay un camino para llegar a Dios y es Cristo. 1 Timoteo 2:5 declara que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Este es Jesucristo. En segundo lugar, Jesús mostró sin duda alguna que Él es la vida y que el significado de la misma se encuentra al conocerle. Esta idea se negaría totalmente en el budismo, el cual ignora a Dios o declara totalmente que no existe. Primera de Juan 5:11 y 12 declara: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Quieres tener vida eterna? En tercer lugar, Jesús afirmó que Él es la verdad y que podemos conocer personalmente a Dios y la naturaleza absoluta de su realidad. Los agnósticos dicen que no podemos estar seguros de quién es Dios. Si Jesús es la verdad, todo aquel que no está con Jesús está viviendo en la falsedad, en el error, está viviendo una mentira. Cuando Jesús hace la declaración que Él es el camino, la verdad y la vida, te está diciendo que Él es la justificación, Él es el camino. La cruz te señala la razón de tu perdón, la garantía de tu salvación. Cuando Él te dice que Él es la verdad, te está diciendo, te está hablando de santificación. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y cuando te está hablando de la vida, te está hablando de la vida eterna, te está hablando de la redención. Juan 14:6 te está diciendo que nuestra salvación funciona sobre la plataforma de justificación, santificación y redención. Solo leyendo Juan 14:6 puedo darme cuenta que el cristianismo es una religión exclusiva que plantea verdades absolutas independientemente de si las creo o no. Pero si tú lees los textos que siguen después de Juan 14:6, los textos que van de Juan 14:7 al 10, Jesús dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esta declaración me dice que Jesús es Dios. Y que al conocer a Jesús, yo puedo conocer a Dios, puedo conocer su carácter. En Juan 10:30, Jesús declaró: el Padre y yo somos uno. Al conocer a Dios, puedo entender por qué me creó, por qué estoy aquí y la razón de mi existencia. Lucas 19:10, Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué tenía Jesús que salvar? ¿Qué se había perdido?
En su conversación con Nicodemo, Jesús declaró: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta declaración me revela el carácter redentor de Dios y de Jesús. Juan 1:1-3 muestra a Jesús como el creador de todo lo que existe. Estos pasajes entonces revelan mi origen y mi condición. Yo soy un ser creado, estoy en una condición perdida. Soy una criatura creado por un Dios, pero un Dios a quien yo le importo, ya que aunque me perdí por causa del pecado, Él vino a buscarme y rescatarme del hoyo. Al conocer lo que Dios hizo y cómo en la cruz Cristo estuvo dispuesto a decirle adiós a su vida para siempre, para que yo tuviese vida eterna, puedo aprender acerca de quién soy y a quién le importo. Esta verdad define la esencia de mi vida. Este hecho revela mi valor. Dios me está diciendo por medio de Cristo que yo valgo lo que Él vale. Si yo lo deseo, Él está dispuesto a plasmar su carácter en mí para que yo pueda reflejar este amor en otros. Este Jesús, quien vivió sin pecado, aplicando los principios del carácter de amor de Dios, reflejados en su ley moral, quiere, a través de su Santo Espíritu, replicarse en mí. Cristo quiere replicarse en ti. Cristo quiere replicarse en mí. Y al final Jesús me ha ofrecido la vida eterna. Juan 6:47, Él señaló: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Por qué soy cristiano? Porque el cristianismo es el único camino en medio de los 330 millones de opciones que me ofrece una respuesta real a mi origen, sentido, estructura moral y destino. ¿Por qué soy cristiano? Porque solo en Jesús puedo tener propósito, razón de ser y sobre todo la seguridad de mi salvación eterna. ¿Por qué soy cristiano? Porque mi fe no es un salto al vacío, no es sencillamente una emoción de venir a una iglesia semana tras semana sin saber, sin conocer la verdad, sin identificar la verdad, sin discernir la verdad. Mi fe no es un salto en la oscuridad. Mi fe está anclada en la evidencia de un Dios creador que nos amó, que mandó a su Hijo para morir por nosotros y que tiene un propósito eterno para con cada uno de nosotros. Es el resultado de un análisis serio, honesto y sincero que me lleva al único camino seguro que existe en este universo. Si algo verdaderamente inteligente es realizado en mi vida, es unirme a Cristo. Como el apóstol Pablo, puedo decirte hoy: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué soy cristiano? Porque me cansé de vivir como Ricardo. Ahora quiero vivir como Jesús. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque no es de tontos ser cristiano. Es de personas muy inteligentes, capaces de discernir la falsa ciencia que está gobernando este mundo. Oh Señor, te damos gracias por tu verdad, por la verdad de Cristo, porque Él es la verdad. La verdad no es una enseñanza, oh Dios. Te damos gracias porque la verdad es una persona y esa persona es tu Hijo, quien descendió de los cielos por amor a nosotros con el propósito de redimirnos y rescatarnos de este problema de pecado y de este problema de muerte eterna. Oh Dios, en esta hora un grupo de hermanos aceptan unirse a Jesús. Queremos presentarlas delante de ti. Queremos, oh Dios, unirnos al gozo celestial de que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Hoy varias hermanas han tomado su decisión por Jesús. Queremos unirnos a ese gozo.
Pero como iglesia, oh Dios, queremos pedirte sabiduría para poder cuidar de esas bebés espirituales que hoy se están uniendo a tu iglesia. Quiero pedirte de manera especial que tu Santo Espíritu pueda llenar a cada hermano de Jardines de Sión, a cada líder de esta iglesia, al pastor de esta iglesia. Oh Señor, quiero pedirte de manera especial que ellos puedan tener ese sentido de salvación que tenía Cristo Jesús, y que estas hermanas que se unen hoy a nuestra iglesia puedan recibir el calor de un amor incondicional, que es el amor que tú tienes para con nosotros. Bendice esta iglesia, oh Dios. Bendice, oh Dios, este programa de evangelismo que está llevado por la Asociación del Norte. Te pedimos, oh Dios, que como seres humanos débiles, pecadores que somos, tú nos permitas, oh Señor, ser herramientas útiles, ser herramientas de justicia para llevar tu mensaje de salvación. Protégenos, oh Señor. Líbranos del mal. Cuida nuestros hogares, nuestras familias. Cuida, oh Dios, cuídanos, oh Dios, de salud, de problemas de salud. Cuídanos del COVID, cuídanos de cualquier situación económica que pueda presentarse en medio de toda esta problemática mundial. Cuida, oh Dios, de tu iglesia y ayúdanos a predicar tu evangelio con denuedo, con valor, convencidos de que nuestra decisión de unirnos a Cristo ha sido el único camino inteligente que existe en este universo. Gracias, oh Dios, porque un día nos mostraste tu salvación. Gracias porque un día nos mostraste tu evangelio. Gracias porque un día tú entregaste a Jesús. Oh Señor, enséñanos a morir y permite que tu Santo Espíritu pueda replicar a Cristo en cada uno de nosotros. Continúa bendiciendo el programa de esta iglesia y te pedimos, oh Dios, que tu presencia nunca, nunca, nunca se aparte de en medio nuestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.